La migración es un fenómeno que ha existido a lo largo de la historia y que hoy afecta a millones de personas en el mundo. En México, quienes migran tienen derechos humanos reconocidos por la Constitución y diversas leyes, que buscan proteger su dignidad, garantizar su acceso a servicios básicos y evitar la discriminación. Esta videocápsula aborda cómo se regula la migración, qué autoridades participan y qué medidas se implementan para proteger a las personas migrantes. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de una persona migrante? ¿Cuáles son sus derechos y las leyes y las autoridades competentes que protegen sus derechos humanos? La migración es un fenómeno constante y en México la Constitución reconoce que todas las personas gocen de los derechos humanos sin discriminación y obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos. Mi nombre es Marlene Miguel Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México, con matrícula ES 2411-02869, y hoy hablaremos sobre la migración y los derechos humanos en México. En México, la Constitución y las leyes reconocen los derechos de todas las personas migrantes y hoy te resumo los más importantes. En el artículo 1 se menciona que todos los derechos humanos se reconocen sin importar la nacionalidad o la condición migratoria. Quiere decir que está prohibida la discriminación. En el artículo 11 se garantiza el libre tránsito entre viajar, salir y cambiar de residencia dentro del país. En el artículo 33, el Ejecutivo tiene la facultad de pedir la salida de extranjeros cuya permanencia se considera inconveniente. En el artículo 123, los migrantes que trabajan en México tienen los mismos derechos laborales que cualquier persona. Sus principales leyes son la Ley de Inmigración, regula ingresos, tránsito y salida, siempre con respeto a la dignidad humana. La Ley sobre los refugiados protege a quienes huyen de violencia o persecución. La CDNH puede intervenir cuando se violan derechos de migrantes. Y la ley federal del trabajo asegura derechos laborales a quienes son contratados en México. Como ves, en México los derechos humanos y laborales de las personas migrantes reafirman así su compromiso con la dignidad y la justicia. ¿Cuáles son sus autoridades competentes y qué hace cada una? La atención a la migración en México involucra diversas autoridades. La Secretaría de Gobernación conduce la política migratoria. El Instituto Nacional de Migración aplica la Ley de Migración y supervisa el ingreso y salida de extranjeros. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibe y resuelve solicitudes de refugiados. La Secretaría de Relaciones Exteriores protege a los mexicanos en el extranjero y coopera internacionalmente en temas migratorios. Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervisa y emite recomendaciones para garantizar los derechos de las personas migrantes. Entre las principales medidas para atender la problemática migratoria en México destacan reformas legales para armonizar la ley de migración con los tratos internacionales, fortalecimiento del INM y de la CNDH con más atribuciones y recursos, protección de derechos humanos garantizando acceso a la salud, educación y justicia, albergues y asistencia humanitaria, coordinados con sociedad civil y organismos internacionales, cooperación internacional, con acuerdos con migración segura, ordenada y regulada, control fronterizo con enfoque humanitario, apoyando a la Guardia Nacional y tecnología, regulación migratoria, con permisos temporales y acceso al empleo formal, protocolos de protección diferenciada para niños, niñas y mujeres de víctimas de trato, campañas de información y prevención sobre riesgos de la migración irregular, programa de integración social y laboral que impulsan incluso y desarrollo económico, atención médica y psicosocial para migrantes en tránsito o retorno, fortalecimiento del asilo y refugio en coordinación con la Comar
y ACNUR. En conclusión, la migración en México debe gestionarse con un enfoque centrado en la dignidad humana. Aunque la Constitución y las leyes ya reconocen estos derechos de todas las personas, el reto está en la aplicación práctica, asegurar que quienes migran tengan acceso real a salud, educación, justicia y protección internacional. Mi reflexión es que un Estado que protege a los migrantes protege también su propio Estado de Derecho, porque los derechos humanos son universales, indivisibles y deben cumplirse sin importar la nacionalidad. Gracias por su atención. Para mi videocápsula consulté fuentes oficiales como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, la Ley sobre Refugiados, Protección y Complementaria y Asilo Político, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Relaciones Exteriores y Comisión Mexicana de Ayuda a Refugios.